para entrar a lo que es materia y energía, ¿qué tenemos que saber primero? Primero vamos a definir qué es química. ¿Alguien me puede decir qué es química? Es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es? Es una ciencia natural o fáctica. Cuando hablamos que es una ciencia natural o fáctica, ¿cuántos tipos de ciencia conocemos? Hay una clasificación que son 3. Las ciencias abstractas, que son ¿qué? Las matemáticas, como la geometría, la aritmética, etc. Las ciencias sociales, como la economía, la historia. Y las ciencias fácticas o ciencias naturales. ¿Cuál es la característica de las ciencias fácticas o naturales? Que tienen su objeto o sistema de estudio. En biología, ¿cuál es su sistema de estudio? Seres vivos, tanto animales como vegetales. La zoología, ¿qué estudia? Los animales. ¿Sí? La mineralogía. La geología. La tierra. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de química? ¿Cuál es su objeto de estudio? La materia. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿no? Ese es el concepto general. Como materia, ¿qué tipo de propiedades tenemos? Propiedades generales. ¿Cuáles son las propiedades generales? Son aquellas propiedades que se dan sin que interese el estado de la materia. ¿Cuáles son las propiedades generales? La impenetrabilidad. ¿Qué me dice? El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro a la vez. Lo otro, la inercia. La inercia no tiene sentido si nosotros no tenemos ¿qué? Un punto de referencia. Definición de inercia. Todo cuerpo está en estado de reposo o en movimiento hasta que no haya otra fuerza que altere dicho estado. Ahora, punto de referencia. Ustedes respecto a sus asientos, ¿están en estado de reposo o movimiento? Ustedes respecto a sus asientos, movimiento, salvo que tengan oxiuros. Están en reposo. Ustedes respecto al sol, movimiento. Ustedes respecto a la luna, movimiento. Cuando el punto de referencia, Tierra, el objeto observado, la luna, ambos están en movimiento, ¿cómo se llama esa situación? Movimiento relativo. ¿Que da origen a quién? A la teoría de la relatividad. ¿Sí? Eso es. Luego, ¿qué tenemos? Más adelante vamos a ver la porosidad también, porque el átomo es vacío. Luego, ¿qué tenemos? Las propiedades, ¿qué tipo de propiedades? Específicas. Generalmente las propiedades específicas se refieren a los diversos estados de la materia. En las propiedades específicas, por ejemplo, si un cuerpo está
En estado sólido, ¿qué tiene? Una determinada dureza. Si es metálico, ¿qué tiene? Maleabilidad. En estado líquido, ¿qué tenemos? Tensión superficial. ¿Qué más? Capilaridad. En estado gaseoso, todos los gases tienen una determinada presión. ¿Cuántos tipos de presión conocemos? Presión absoluta, presión manométrica, presión barométrica, ¿sí? Luego, ¿qué también tiene? Un determinado volumen. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de las propiedades específicas. ¿Qué otro tipo de propiedades tenemos? Propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Son aquellas propiedades que no dependen ¿de quién? De la masa. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener? La densidad, temperatura de ebullición, temperatura de fusión. Miren, tengo acá 10 mililitros de agua, acá tengo 1 litro de agua y acá tengo 1 metro cúbico de agua. ¿Cuál es la densidad del agua a 4 grados Celsius? 1. 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 gramo sobre mililitro. Los 10 mililitros, el litro y el metro cúbico. El agua, tanto en los 10 mililitros, en el litro y el metro cúbico, ¿variará su densidad? ¿Qué varía? El calor necesario para que hierva. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar? 100 grados Celsius. El de 10 mililitros, el volumen del agua de 10 mililitros, ¿qué cantidad de calor requerirá? Pequeñito. El litro, más grande. El metro cúbico, más cantidad de calor. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de ¿quién? Del calor. Entonces, pasamos a las propiedades extensivas. ¿Qué son las propiedades extensivas? Son aquellas propiedades que dependen de la masa. Son aquellas propiedades que dependen ¿de quién? De la masa. Otros le dicen extensión. Nosotros le vamos a llamar volumen. A mayor masa, mayor volumen. Correcto. Luego, ¿qué tenemos? La presión. ¿A qué es igual la presión? Es la fuerza que se aplica sobre una unidad de área. ¿La fuerza qué es igual? Masa por aceleración sobre la presión. ¿Depende de la masa? Sí, depende de la masa. Luego, ¿qué teníamos? Lo que hablamos, el calor. El calor sin cambio de fase.
El calor sin cambio de fase, ¿a qué va a ser igual? Masa por el calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que requiere 1 gramo de agua para elevar 1 grado Celsius de temperatura, entre 14,5 y 15,5 grados Celsius. Entonces, el calor específico del agua, ¿a qué va a ser igual el calor específico del agua? ¿A qué va a ser igual? A 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. 1 caloría. ¿A qué es igual 1 caloría? 4,18 joules. 4,18 joules. Gramo masa por grado Celsius. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas.